En el gran salón de la mansión de los Graves, donde los detalles dorados brillaban sobre el mármol y la lámpara de cristal centelleaba como una corona de hielo, reinaba un silencio absoluto. Un silencio demasiado profundo. Todos esperaban. En el centro estaba Richard Graves, un poderoso millonario, un hombre de unos 50 años con un impecable traje azul y las manos cruzadas a la espalda. Antes de que comience nuestra historia, escribe en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo hoy. Su rostro era severo, los labios apretados, la mirada fija en su hijo Oliver, un niño rubio de 6 años vestido con un pequeño smoking, que apretaba los puñitos con nerviosismo. A ambos lados de Richard había 2 mujeres, deslumbrantemente bellas, ambas blancas. Una con el cabello liso color platino y un vestido de satén rojo, la otra con suaves rizos y pómulos marcados, vestida de seda burdeos fluida. Eran perfectas, seleccionadas con esmero. Richard miró a su hijo. «Es hora, Oliver», dijo. «Tu niñera se va la próxima semana. Necesitas una madre. Una de estas hermosas damas será tu madrastra». Oliver no se movió. «Escoge», añadió Richard con firmeza pero con calma. El niño giró lentamente la cabeza. A pocos pasos detrás de las modelos estaba Grace, la criada. Llevaba su habitual delantal blanco sobre una blusa negra. El cabello recogido con cuidado. Un trapo de limpieza en la mano. No debía estar allí. Grace había entrado a limpiar un espejo y se quedó inmóvil al oír voces. Ahora permanecía quieta, como de piedra, con los ojos muy abiertos, sin atreverse a decir palabra. Oliver la miró, luego a las 2 mujeres, y después otra vez a su padre. «No quiero a ninguna de ellas», dijo en voz baja. Richard frunció el ceño. «¿Qué dijiste?» Oliver dio un paso hacia adelante, más allá de los vestidos rojos y las sonrisas perfectas. «La quiero a ella», dijo claramente, señalando a Grace. Las modelos se quedaron paralizadas. Una se burló. El rostro de Richard se endureció, como si no hubiera escuchado bien. «¿Qué dijiste?» «Quiero que Grace sea mi mamá». Las palabras resonaron como un trueno. Grace abrió los ojos con horror. «Oliver, cariño, no», susurró, pero el niño asintió. «Ahora, más alto, ella me acuesta, me hace mis panqueques favoritos, lee mejor que la maestra en la escuela. Y cuando estoy enfermo, me abraza hasta que dejo de llorar». «Es una criada», soltó una de las modelos con frialdad. «No», replicó Oliver. «Ella es mi mamá». La rubia dio un paso al frente. «Cariño, seguro que es amable, pero ella trabaja aquí». «No me importa», gritó de pronto Oliver. «Ella me quiere, y tú ni siquiera sabes cuál es mi color favorito». La mujer guardó silencio. La mandíbula de Richard se tensó. «Oliver, basta». «No, no basta», gritó el niño. «Tú tampoco lo sabes. Te vas cada mañana mientras duermo, y vuelves cuando ya estoy dormido. Ni siquiera cenas conmigo». La voz del niño se quebró. El salón quedó inmóvil. Grace bajó la mirada. Su corazón latía con fuerza. «Nunca pedí otra madre», susurró Oliver. «Pero Grace, ella estaba allí todos los días. Incluso cuando estaba enojado, incluso cuando rompía cosas, ella nunca se fue». Las lágrimas brillaban en sus ojos. Las modelos miraron a Richard, pero él solo miraba a Grace. Por primera vez la veía de verdad, no como uniforme, no como sirvienta, sino como la mujer que había estado presente mientras él se hundía en sus negocios y reuniones. Grace intentó retroceder, temblando. «Señor Graves, yo no. Fui yo quien le pidió que eligiera», dijo Richard con voz ronca, como si hablara consigo mismo. Oliver corrió hacia Grace y la abrazó por las piernas. Ella se quedó quieta, luego lentamente se arrodilló y lo abrazó, apretando su cabeza contra su hombro. El salón guardó silencio. Nadie sabía qué decir, ni las modelos, ni el personal que estaba tras la esquina, ni siquiera Richard. Porque en ese momento, el poder, la belleza y la riqueza no significaban nada, y el amor,
el amor verdadero y silencioso, habló más fuerte que todo. Grafe abrazó a Oliver con fuerza. Sus ojos parpadearon rápidamente, conteniendo lágrimas acumuladas durante años. Sus brazos, como siempre, lo envolvían con ternura y seguridad. Solo que ahora, todos podían verlo. Las dos mujeres con vestidos rojos se miraron incómodas. Su postura confiada tembló. Nadie me dijo que esto era una farsa, murmuró la rubia, retrocediendo. La otra bufó y cruzó los brazos. Richard Graves no se movía. Estaba de pie, con los hombros tensos, los labios entreabiertos, los ojos clavados en la escena frente a él. Su hijo, el heredero del imperio de los Graves, se aferraba a la criada como si fuera el aire sin el cual no pudiera respirar. Grafe levantó la mirada. Señor Graves, comenzó con cautela, aún de rodillas, abrazando a Oliver. Yo nunca quise esto. Jamás me habría atrevido a cruzar la línea. No la cruzaste, la interrumpió Richard. Su voz era baja. Ella se quedó inmóvil. Fui yo quien la cruzó. Oliver se separó un poco, mirando a su padre. ¿Estás enojado? Richard se acercó lentamente. No, hijo, estoy avergonzado. Las palabras sonaban extrañas en él, pero eran las correctas. Se agachó junto a ellos, ajustándose el saco con un gesto distraído. Te pedí que eligieras a una madre, dijo con suavidad, pero en realidad quería que eligieras a alguien que encajara en mi vida, en mi imagen, en mi mundo. Oliver parpadeó. Y tú elegiste a quien encajaba en tu vida, en tu corazón. Y esta es la única elección que importa. Las dos modelos retrocedieron en silencio y salieron del salón. Nadie las detuvo. Nadie se dio cuenta. Grafe aflojó su agarre, sin saber qué pasaría después. No sé qué decir, susurró. Ya lo dijiste todo, respondió Richard mirando a Oliver. Lo amaste cuando yo no podía. Miró a su hijo. No fui un buen padre, ¿verdad? Oliver dudó un momento, luego negó levemente con la cabeza. Richard asintió, conteniendo las lágrimas. Me lo merecía. Se volvió hacia Grafe. Has hecho más por mi hijo que nadie en su vida. Y nunca pediste reconocimiento, elogios o recompensa. Ella sonrió débilmente. No me quedé por eso. Entonces, ¿por qué? Preguntó él. Su voz era baja porque necesitaba a alguien. Y sé cómo es cuando no hay nadie. Las palabras golpearon directo al corazón. Richard miró hacia otro lado durante un rato y luego exhaló. Entonces déjame hacerlo bien. Se levantó y extendió la mano. Grafe, te quedarás no como criada, ni como servidumbre, sino como parte de nuestra familia, con voz, rol y estatus dignos de quien ya te has convertido para nosotros. Los ojos de Grafe se abrieron mucho. Oliver la miró con esperanza. ¿Quieres decir? ¿Como su madre? Preguntó ella. Como su madre, si aceptas estar con nosotros, dijo Richard. Sé que es inusual, sé que es repentino, pero confío en lo que ve mi hijo. Grafe parpadeó, abrumada. No. Ni siquiera sé qué decir. No tienes que decidir hoy, respondió Richard. Pero quiero que sepas que esta casa no es un hogar sin ti. Las lágrimas resbalaron por su mejilla. Necesito tiempo, dijo con sinceridad. Tómate el tiempo que necesites, asintió él. Oliver la abrazó de nuevo y susurró, por favor, di que sí. Algún día ella se rió entre lágrimas y le besó la frente. Esa noche la casa volvió a quedarse en silencio, pero era un silencio diferente, cálido, lleno de esperanza y cambio. Richard pasó junto a la puerta abierta del cuarto de Oliver y se detuvo. Dentro, Grafe estaba sentada en el suelo leyendo en voz alta su libro favorito. El niño yacía bajo la manta, con los ojos entrecerrados y su mano apretando firmemente la de ella. Richard permaneció un momento sin ser visto y luego se alejó en silencio con una rara sonrisa sincera. Por primera vez en muchos años no se sentía un hombre viviendo en una mansión. Se sentía un padre que había vuelto a casa. A la mañana siguiente,
la mansión de los Graves despertó con una luz nueva. El sol entraba por las altas ventanas reflejándose en el mármol pulido. Pero había algo más en la casa, un calor que antes faltaba. Richard bajó al comedor antes de lo habitual. Por primera vez en años, renunció a la llamada matutina habitual a la oficina. Oliver ya estaba sentado en la mesa, balanceando los pies, mientras Grafe ponía frente a él un plato con panqueques decorados con una sonrisa de frutas. «Buenos días», dijo Richard con voz más suave de lo habitual. Grafe se estremeció pero asintió. «Buenos días, señor Graves». Richard, corrigió él con una ligera sonrisa. «De nada». Oliver levantó la cabeza. Sus ojos brillaban. «Papá, ¿te vas a quedar hoy?», preguntó como si quisiera asegurarse de que ese milagro no desapareciera. «Sí, hijo», respondió Richard sentándose a la mesa. «Quiero probar tus panqueques favoritos». Grafe retrocedió tímidamente hacia la puerta, pero Richard la detuvo con la mirada. «Únete, Grafe. No es una orden, es una invitación». Ella dudó, pero Oliver ya le estaba tirando de la mano. «Vamos, Grafe, siéntate con nosotros». Por primera vez en años trabajando en esta casa, Grafe se sentó a la mesa no como servidumbre, sino como igual. Se mantuvo reservada, pero Oliver charlaba sin parar, contando cómo Grafe le había enseñado a hacer aviones de papel y cómo una vez encontraron una rana en el jardín. Richard escuchaba y con cada palabra su corazón se apretaba al darse cuenta de cuánto se había perdido. No conocía esas historias, no sabía cómo sonaba la risa de su hijo cuando realmente era feliz. Después del desayuno, Richard propuso pasear por el jardín. Oliver corrió adelante persiguiendo una mariposa, mientras Richard y Grafe caminaban lentamente en silencio, rotos solo por el canto de los pájaros. «Nunca pensé que me equivocaba tanto», comenzó Richard mirando a su hijo, que intentaba atrapar un rayo de sol en sus manos. «Construí un imperio, pero olvidé construir una familia». Grafe permaneció en silencio. Su mirada era suave pero atenta. «Puedes arreglarlo», dijo finalmente. «Oliver los ama. Solo esperaba que lo notaras». Richard se detuvo. Sus ojos brillaron. «¿Y por qué te quedaste, a pesar de todo? Esta casa no siempre fue amable contigo». Grafe miró a Oliver, que ahora rodaba por la hierba riendo. «Porque veía en él a mí misma. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeña. Crecí sabiendo cómo es estar sola. No podía dejarlo solo». Richard asintió, con la voz temblorosa. «Le diste lo que yo no pude darle. Y quiero que eso cambie, no solo para él, sino para nosotros». Grafe lo miró sorprendida. «¿Para nosotros?» «Sí», dijo él en voz baja. «No te pido que seas alguien que no quieres ser, pero quiero que seas parte de nuestra vida. No solo por Oliver, sino porque estoy empezando a ver lo que significas para mí también». Grafe bajó la mirada, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Es muy repentino, Richard. Yo solo». «No digas, solo», lo interrumpió. «Eres el corazón de esta casa, y fui ciego por no verlo antes». Oliver corrió hacia ellos, sosteniendo un diente de león. «Grafe, pide un deseo», gritó, extendiéndole la flor. Ella sonrió y sopló el diente de león, observando cómo las pelusas blancas se dispersaban en el aire. «¿Qué pediste?», preguntó Oliver. «Es un secreto», respondió guiñando un ojo. Richard los observaba, y en su pecho nacía un sentimiento nuevo. No era deber ni responsabilidad, sino un calor que no había sentido en años. Esa noche Grafe se sentó en su pequeño cuarto, sosteniendo un viejo diario que llevaba desde niña. Escribía sobre la esperanza, el miedo, como un niño pequeño cambió su vida, y como quizás el padre de ese niño también empezaba a cambiar su corazón. Reflexionó sobre la propuesta de Richard. Ser parte de la familia la asustaba, pero también despertaba una chispa que había olvidado hace tiempo. A la mañana siguiente, Richard la encontró en la biblioteca, donde organizaba libros. «Pensé», empezó él, «que Oliver necesita no solo una madre,
sino un hogar donde se sienta amado. Y quiero que me ayudes a hacer de esta casa un hogar así, no como criada, sino como igual. Grafe lo miró. Su mirada era cálida, pero cautelosa. Richard, no sé si estoy lista, pero sé que no puedo dejar a Oliver, y quiero intentarlo. Él sonrió, y su sonrisa fue sincera, sin la sombra de su habitual fría seguridad. Entonces empecemos por lo pequeño. La cena esta noche. Todos juntos, como una familia. Grafe asintió, y en sus ojos brilló la esperanza. Esa noche el comedor se transformó. En lugar de lujo frío, reinaba la sencilla comodidad. Oliver ayudaba a Grafe a poner la mesa, riendo cuando ella le untaba harina en la nariz. Richard por primera vez en años cortaba verduras para la ensalada. Torpe, pero con entusiasmo. La cena no fue perfecta. Las papas se quemaron un poco, y la salsa quedó muy salada, pero la risa que llenó la habitación fue real. Después de la cena, Oliver insistió en jugar un juego de mesa. Grafe resultó ser sorprendentemente competitiva, y Richard reía mientras repartía las cartas, mientras Oliver se declaraba rey de los ganadores. Por primera vez, la mansión de los Graves sonaba como un hogar, no un museo ni una fortaleza. Un lugar donde vivían personas. Pasó un mes. Grafe aún no había dado una respuesta definitiva, pero ya no usaba delantal. Se mudó a la habitación de invitados, y Oliver le dibujaba cada día dibujos que ella colgaba en la pared. Richard empezó a pasar más tiempo en casa, cancelando reuniones para paseos o noches de lectura juntos. Empezó a notar los pequeños detalles, como Grafe tarareaba cuando pensaba que nadie la oía, como arreglaba el cabello de Oliver cuando se dormía. Una noche, cuando el otoño pintaba el jardín de dorado, Richard encontró a Grafe en la terraza. Ella miraba las estrellas. Su rostro estaba tranquilo, pero pensativo. Estuve pensando en lo que dijiste, comenzó él. En cómo es estar sola. Yo también conozco ese sentimiento. Después de la muerte de mi esposa, me cerré a todos. Pero tú abriste esta casa de nuevo. Grafe se volvió hacia él. Sus ojos brillaban a la luz de la luna. No hice nada especial. Solo estuve ahí. Eso es lo especial, respondió él. Y quiero que sepas algo. No te pido que te quedes solo por Oliver. Te pido que te quedes por mí también. Ella guardó silencio, pero su sonrisa era suave, casi tímida. Dame un poco más de tiempo, dijo. Esperaré lo que necesites. Esa noche, mientras Oliver dormía y Grafe le leía un cuento, Richard estuvo en la puerta escuchando su voz. Entendió que esta casa, llena de mármol y oro, se había vuelto real solo gracias a ella. Y por primera vez no se sintió solo. Sintió que tenía una oportunidad para formar una familia, verdadera, viva y llena de amor. Si esta historia tocó tu corazón, por favor apóyame con un like y suscripción. Solo toma un segundo, y para mí tu apoyo es un gran incentivo para seguir creando. Gracias y hasta la próxima.